Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Laura Puente estará de nuevo con ustedes mañana, está en su proceso de recuperación porque las temperaturas han afectado la garganta, pero bueno, está bastante recuperada. A veces hablar de los 100 días de un gobierno implica una serie de aspectos, algunos no son tan apreciables en 100 días, es un corto tiempo, muchos ya se desarrollan bastante, pero quiero aprovechar ese marco para hablar de un tema muy importante porque corre paralelo a todo el desarrollo de muchas tareas que vamos a hablar en el programa de hoy y tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Por eso quiero invitar en esta ocasión al Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, además muy cercano a esta casa periodística. Muchas gracias, Julio. Para mí es un placer estar acá con ustedes y poder compartir con el país los diferentes retos, desafíos y, por supuesto, hacer un balance de estos 100 primeros días del gobierno del presidente Duque. Aunque sabemos que 100 días pueden ser mucho, pueden no ser mucho, pero entremos un poquito en cómo ya encontrar ese tema de los derechos humanos en estos primeros días de gobierno. Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos en Colombia es un tema atado a políticas de Estado, no a políticas de gobierno. Esto hace, por supuesto, que cuando uno llegue, pues por supuesto que estos debates sean debates que están atados de un gobierno al otro, o sea, hay una suerte de continuismo. Y estos continuismos tienen que ver necesariamente con los diálogos que uno establece con las poblaciones, con la aplicación de los derechos en esas poblaciones y con un tema importantísimo, y es que detrás de esa concepción de derechos humanos está la sectorización del país. Es decir, derecho a la educación está atado al sector educativo, a la salud, a la justicia, servicios sociales, justicia, etcétera, etcétera. Luego, lo que uno hace en Presidencia de la República en este campo de los derechos humanos es tratar de centralizar el debate público, de tener las mejores cifras, de darle los mejores consejos al presidente de la República en diferentes campos y, por supuesto, de articular diferentes ministerios que tienen que ver con esto. Ahora, desde el punto de vista de las dinámicas que tiene esta noción de derechos humanos, pues tiene una relación directa con los temas de seguridad nacional, con los temas de paz que lidera Miguel Ceballos e internacionales. Y con otros temas internacionales, por supuesto, atados a una agenda que también tengo, que está encaminada a todo lo relativo a nuestra relación como país frente al sistema interamericano de derechos humanos, frente al sistema de Naciones Unidas y frente a la comunidad internacional en general. Usted ha tenido una particular forma de manejar estos temas y un aspecto que creo que marca una diferencia con anteriores gobiernos, se lo debo decir así, porque usted ha hecho una tarea muy juiciosa con las comunidades. Entiendo que usted ha estado en muchos lugares apartados escuchando. ¿Qué ha logrado captar en ese marco los derechos humanos? Bueno, esto es importante decirlo. Yo creo que aquí hay una idea histórica y es que normalmente los funcionarios llegan a dar discursos y a imponer comportamientos a las poblaciones. Yo creo que es necesario que nosotros un poco nos abramos y entendamos que hay comunidades en este país, que hay comunidades en las diferentes regiones que tienen sus maneras de vivir. Muy diversas, además. Muy diversas, y que es necesario que nosotros nos acerquemos. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que me he encontrado? Me he encontrado una enorme alegría de la ciudadanía de encontrarse con los funcionarios que van allá. Uno creería que evidentemente son reacciones, tal vez por lo que vemos en las ciudades donde se nos ha vuelto una especie de costumbre ver grandes marchas, grandes manifestaciones por temas de todo tipo. Es decir, menos polarizadas las regiones. Bueno, menos polarizadas las regiones, por supuesto. Y yo creo que la polarización de las regiones también pasa, o la no polarización de las regiones pasa, por la idea de que se han vivido ciertos procesos al interior de esas regiones. Pero yo creo que es lo que podríamos llamar, Julio, la resiliencia colombiana. Sí, que yo creo que el ciudadano del común, el que nos está viendo hoy, son ciudadanos resilientes, son ciudadanos que no tienen grandes privilegios en el país, pero son ciudadanos que a la hora de la verdad se recuperan y combaten y luchan permanentemente en el día a día. A veces solos. A veces en condiciones muy difíciles. Entonces, ¿qué me he encontrado? Me he encontrado ese tipo de comunidades. Hemos estado en zonas profundas del país. Tumaco, por ejemplo. He estado varias veces en Tumaco. La situación es una situación complicada. Y es sí complicada porque además estos territorios han tenido un aumento expansivo de cultivos de narcotráfico, de coca, y esa expansión de cultivos de coca trae aparejado redes de delincuencia, grupos armados organizados, etcétera, más una situación de ausencia de Estado durante mucho tiempo. Que tampoco se llena en un día.
no se llena en un día y yo creo que lo que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno anterior, sobre todo en el año y medio después de la firma del acuerdo, es que efectivamente se presentó una suerte de bicicleta estática, como la llamó el presidente Santos y Sergio Jaramillo, en donde esa bicicleta estática les impidió llegar a los territorios o no llegaron a los territorios o no hubo articulación como la plantea el mismo hermano del presidente Santos, Enrique Santos, en su reciente libro El país que me tocó, en donde dice, no, realmente no hubo articulación en ese gobierno. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Más allá de poner un espejo retrovisor, nos toca, evidentemente, comprar una bicicleta de ruta, abandonar la bicicleta estática y ir hacia los territorios. Y yo creo que allá, en esos territorios, con diálogo popular, con pactos nacionales, podemos construir una noción de país distinta. Y, por supuesto, llevar los valores democráticos que son los que nos deben preservar, entre ellos derechos humanos y democracia, a esas comunidades para que le cambiemos un poco el relato a la historia de Colombia. Consejero, ¿qué de eso que usted escucha le comparte al presidente y qué tanto el presidente recibe y construye desde allí el tema de derechos humanos que es tan importante en estos momentos en el país? Yo creo que uno de los temas fundamentales, si usted le escucha al presidente Duque permanentemente, él utiliza la palabra diálogo todo el tiempo y la palabra y los pactos todo el tiempo. Yo creo que es un hombre moderado, es un hombre de centro y está permanentemente buscando consensos, a pesar de las divergencias que son naturales en el marco de las democracias. A mí me decían en estos días, pero ¿y qué opina de las manifestaciones que se han presentado, de las protestas públicas, etcétera, sobre diferentes temas que además están siendo objeto de discusión en el Congreso, escenario natural de las discusiones democráticas? Pues yo digo, eso lo que demuestra es que hay un país activo y un país que utiliza los medios también de la discusión pública para discutir sobre todos estos asuntos de carácter público. Nosotros pasamos de un país donde nos tomábamos o donde se tomaban las, digamos, la violencia se tomaba los lugares, Julio, y estamos nosotros, por ejemplo, construyendo tomas de derechos y deberes humanos en los territorios que yo además estoy liderando y que iremos a más de 50 municipios. En ese sentido, siempre se ha hablado de un plan de acción. ¿Ya hay algo más estructurado? Y se lo pregunto porque hoy se habla, por ejemplo, el tema de asesinatos de líderes sociales. ¿Cómo lo aborda también el gobierno desde su despacho para, digamos, contrarrestar toda esa cantidad de situaciones de polarización y de asesinatos? Mire, el tema, el 7 de agosto, cuando el presidente Duque se posesiona, había en Colombia más de 330 líderes sociales asesinados según las cifras de la Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso es decírselo al país con claridad. A partir del 7 de agosto nosotros entramos y el 23 de agosto el presidente de la República firma un pacto por la vida, que es el pacto de Apartadó. Yo lo acompañé, la ciudad de Apartadó, y posteriormente hicimos un Consejo de Seguridad ampliado en Carepa, en la ciudad de Carepa, en Antioquia, norte de Antioquia. ¿Qué ocurrió frente a todo eso? Empezamos a trabajar de forma conjunta bajo el liderazgo del presidente de la República, la ministra del Interior, en la construcción de un plan para la protección de líderes sociales. Mi oficina, en el marco de ese plan, vino trabajando de forma masiva y muy importante con mi equipo de trabajo en la construcción de ese plan. De la consejería salieron las cifras, salieron los diferentes elementos. Eso es suyo, para, claro, por supuesto, para poder concebir eso, porque hay un observatorio de derechos humanos que está bajo la égida de la consejería, y en ese orden de ideas se empezó a construir esto, y claro, obviamente ya después de un trabajo conjunto con diferentes entidades del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, Fiscalía General de la Nación, terminamos haciendo y presentándole al país ayer una política de acción oportuna para la protección de los líderes sociales, en donde, Julio, esto es muy simple para que la opinión pública lo entienda sin mayores tecnicismos. Aquí lo que hay que hacer es ir a los territorios, focalizar los territorios, poner a las autoridades allá y proveer bienes públicos a la gente, salud, educación, pero sobre todo seguridad por parte de la gente. Los delincuentes hoy están fácilmente asesinando a nuestros líderes sociales y eso es inadmisible para el gobierno nacional y por ende tenemos ya en marcha este plan de acción conjunta. ¿Qué era lo que no existía? Existían planes, pero todo desarticulado. No había una línea y todo clara. desarticulado. Okay. Es decir, como si tuviéramos
varios estados al mismo tiempo o varios gobiernos en un tema específico que es este. ¿Eso va de la mano con la atención a las víctimas también, de alguna manera? Tiene relación con las víctimas. Hace 6 días, 3 días estaba en Barcelona, en España, y estaba reunido con 25 asociaciones de víctimas en Europa. Ajá. Estaba con el director de la Unidad Nacional de Víctimas, porque además mi trabajo ha sido como un poco articular toda la política de derechos humanos del país y acompañar y observar qué es lo que está ocurriendo. Y estuvimos allá y por supuesto cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de paz, hablamos de víctimas, estamos hablando de políticas que tienen que ver necesariamente con unas acciones permanentes de del gobierno y con unos diálogos con la ciudadanía. Claro que sí, estamos en los territorios y esas víctimas, por ejemplo, y esos trabajos de derechos humanos que hacemos también tienen relación directa con el plan de implementación del acuerdo que se firmó. Exacto. Y que por supuesto tiene que ver necesariamente en la implementación en los territorios con una exigencia, si se quiere, que nos hacemos nosotros mismos, y es que los ciudadanos y todas las personas que están en esos territorios tengan sus derechos humanos garantizados y por supuesto cumplan con los deberes que la Constitución también les Y asigna. a propósito que se están cumpliendo dos años de la firma de esos acuerdos, de alguna manera. Ahora vamos a hablar de los asuntos internacionales porque entendemos que usted ha estado viajando mucho, o sea, ha estado en muchos países, pero antes de entrar en esa materia, un poco cómo es la sensación hoy ya de lo que la gente recibe frente a lo que un Estado le puede brindar en cuanto a sus derechos humanos. Yo creo que la gente, mire, ¿qué es lo que uno percibe, Julio? Lo primero que uno percibe es la gente exige un poco educación, salud, un poco los servicios sociales básicos, tranquilidad. Tranquilidad, yo creo que la gente busca tranquilidad también. Y esto, pues, evidentemente está atado a una circunstancia muy importante y es la prevención de todo lo relativo a los derechos de la niñez. Okay. La gente está muy preocupada. ¿Y las mujeres también? Por el tema de la niñez, por el tema de las mujeres, por el tema de las comunidades afro, de las comunidades indígenas. Pero lo que quiero decir con esto es, hay una gran preocupación en torno al futuro del país. Okay. Y lo perciben en las comunidades, tanto desde el punto de vista comunidades muy pobres, departamentos muy pobres como el Chocó, por ejemplo, donde yo he estado en zonas. Yo he estado en la zona occidental del río Atrato, he tomado río Quito hacia abajo, donde secuestraban al general Alzate, y he estado allá y hablando con las comunidades, y al mismo tiempo he estado en comunidades indígenas en el corazón de nuestra Amazonía, viendo otro tipo de realidad, o estuve, por ejemplo, en Morelia, Caquetá, lugar destruido en el sur de Caquetá, hace ya en el año 2003 que las FARC le puso 14 bombas a ese municipio, luego de que ese municipio había estado involucrado en temas o había sido ocupado por el paramilitarismo, y al mismo tiempo en Doncello, en Puerto Rico, en San Vicente del Caguán, etcétera, que son además territorios muy complejos. Cada uno tiene unas dinámicas sociales, pero lo que quiero decir es lo siguiente: hay gran esperanza por parte de los colombianos. Este país es un país que no se rinde, y creo que ese es el mensaje que nosotros enviamos, y por eso nosotros tampoco nos vamos a rendir para luchar, digamos, contra el mayor flagelo que tiene Colombia, que es la violencia y la ausencia de equidad en nuestros territorios. Doctor Barbosa, me están pidiendo una pausa, vamos a ir a ella, y cuando regresemos quiero que entremos en el tema internacional, porque entiendo que usted tiene una reunión con Michelle Bachelet en estos días. Tengo una reunión con Michelle. Vamos a hablar de eso en segundos. Vamos a los mensajes, ya regresamos. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Antes de la pausa le había preguntado por la reunión que usted tiene con Michelle Bachelet. Ya vamos a hablar, porque entiendo que usted ha visitado ya muchos países con temas relacionados a esta área de los derechos humanos. ¿Cuándo va a ser esa reunión y qué temas van a tocar con Michelle Bachelet? En el marco del trabajo que nosotros estamos haciendo en la alta consejería frente a asuntos de empresa y derechos humanos, fui invitado a Ginebra por parte de Naciones Unidas para poder hacer un balance de lo cual ha sido la política diplomática del país. Esto está enlazado con un trabajo con Cancillería, con la vicecanciller, con el señor canciller Carlos Holmes Trujillo, que de paso
es una persona que ha venido trabajando de forma muy activa a nivel internacional, sobre todo poniendo el tema de Venezuela en el ojo de la comunidad internacional para efecto de trabajarlo. Y en el marco de todo esto recibí una invitación para ir allí y el día martes tendré una reunión con la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en donde le explicaré cuál es la política pública de Colombia en temas de derechos humanos, la articulación que estamos haciendo en los temas relativos a las víctimas, al derecho a las víctimas, y cuál es el paso que se tiene frente a la implementación en los territorios, por supuesto, que se está teniendo del acuerdo de paz para quienes legítimamente y genuinamente quieran salir de esa espiral de violencia. En este tránsito de estos primeros días, ¿cuántos países ha visitado y qué oportunidad también ha tenido de exponer un poco la posición de Colombia en ese sentido? No, hemos acompañado al presidente en Naciones Unidas, yo estuve con él en el seno de la Asamblea y al mismo tiempo en la visita que se hizo a la ciudad de París en el marco de la invitación al Foro de Paz que le hizo el presidente Emmanuel Macron en la visita, en la reunión bilateral que sostuvo y en la cual yo asistí en la ciudad de Nueva York. Yo creo que ahí hay un trabajo que se hizo muy interesante porque ahí se explicaron diferentes temas. En París fue maravillosa la visita porque es un país que además pudimos hacer unas reuniones muy importantes sobre OCDE, sobre UNESCO, en UNESCO también, y estar en los diferentes escenarios con empresarios para fomentar la inversión extranjera en el país, con el MEDEF, que es el gran consejo gremial que tiene el país. Yo creo que es muy importante. Allí yo acompaño al presidente en esos escenarios, pero he hecho varias visitas, un par de visitas a Estados Unidos adicionales en el marco de las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde yo lidero, digamos, parte de esas reuniones a la cabeza del canciller y del embajador de Colombia ante la OEA, y al mismo tiempo pues estuve en Inglaterra también en una visita, también invitado esta vez por la Universidad de Oxford y por el gobierno británico para poder conversar sobre estos temas, y lo hice en una reunión maravillosa, que esas deberían ser noticias también muy importantes para el país, y yo le agradezco, Julio, con más de 40 organizaciones de ONGs no internacionales que trabajan el tema de Colombia, con quienes me reuní en la embajada colombiana, y allí duramos varias horas. Ese es un punto importante explicando exactamente cuál es la política. Lo hice del mismo modo con más de 25 organizaciones en Barcelona en el seno del consulado el día domingo, y estuvimos reunidos durante más de 4 horas también con estas personas, en donde evidentemente estamos mostrando cuál es la cara internacional del gobierno. ¿Cuál es la percepción de Colombia? Y se lo pregunto porque a veces en el exterior uno siente que como que allá nos ven con temas muy serios de mucha violación de derechos humanos. ¿Qué percepción le ha dado esas reuniones con esos líderes también en el exterior? Yo creo que había una gran, si se quiere, la visión internacional que tenía la gente era una visión propia de la campaña política. La campaña política, como todos sabemos, fue una campaña crispada, muy complicada, pero además no es propio de una campaña política como la colombiana, es propio de cualquier campaña política. Hoy pasamos de la razón a la emoción, las redes sociales, etcétera, que hacen que estas campañas sean evidentemente unos articuladores de emociones en donde se genera todo tipo de cosas. Nosotros, al llegar, pues evidentemente lo que hacemos es entrar en un proceso de racionalización del debate, del discurso público, y de construcción de un mensaje además alrededor de cuál es el país que nosotros queremos construir, lo que hemos recibido y para dónde va esto. Entonces la gente tenía una esperanza de saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, y yo expliqué claramente todas estas variables que hemos tenido en derechos humanos. Una, lo que yo decía, que los derechos humanos es una política de Estado, no de gobierno. O sea, nosotros tenemos obligaciones frente a nuestra Constitución y frente a nuestros tratados internacionales que hemos ratificado, y no son propios del gobierno del presidente Duque, ni del gobierno del presidente Santos, ni de los gobiernos del presidente Uribe, sino es una política de Estado. Y por el otro lado, tenemos la convicción de que Colombia es un país que tiene que continuar, tenemos que continuar por la senda de tratar de entregar un mejor país al que recibimos, y nosotros no vamos a entrar en juegos políticos de destrucción de sectores ni de cosas de ese estilo, sino lo nuestro es proponer, y lo más importante, Julio, lo más importante,
preservar el sistema político democrático de Colombia. Colombia no puede caer en las lógicas que han ocurrido, que han caído otros países en nuestra región, que son las lógicas de populismo, las lógicas de extremismo, ni las lógicas de nacionalismo. ¿En ese sentido le preocupa algunas expresiones voluntarias o no de algunas personas que en algunos viajes se le han acercado al presidente a decirle cosas o a increparlo? Eso, ¿cómo lo ven ustedes un poco? Pues mire, yo creo que el presidente ha sido y ha mostrado una cara tolerante frente al insulto. El presidente fue insultado por una persona de forma aislada. Yo estaba allí. Hubo dos personas en Sciences Po que después de que terminó una conferencia, que fue una conferencia maravillosa, una persona levantó la mano y dijo que en Colombia había estudiantes desaparecidos. Inmediatamente salió un comunicado diciendo de la Universidad Nacional, diciendo que no era cierto, y esta persona que levantó la mano fungía de profesora de la Universidad Nacional. Yo soy profesor y he sido profesor todo el tiempo. Entonces yo sí me pregunto exactamente cómo uno puede, sin sustento alguno, hacer ese tipo de expresión en público. Es un tema que yo planteo a la responsabilidad. Y la segunda, otra persona se levanta y le dice al presidente asesino. Y yo creo que uno no puede decirle a un presidente de la República eso. Uno tiene que respetar la dignidad del presidente de la República. Y mire, lo mínimo que uno pide en los debates es respeto. Lo mínimo que uno pide es claridad. Pero más allá de esos dos hechos puntuales, lo que ocurrió en París fue maravilloso. Lástima, el país no vio cómo un presidente de la República, como el nuestro, defendió a Colombia y habló sobre Colombia en el marco de la OCDE, en donde evidentemente habló con el director y con todos los embajadores, en una de las alocuciones que yo llamaría de históricas de un jefe de Estado en Colombia, y hizo una explicación maravillosa de nuestro país. Lo hizo también en UNESCO, a pesar de las caricaturas que se pueden plantear. Muy bien. Y lo hizo en diferentes escenarios, también, por ejemplo, aquí en Bogotá con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, cuando vino acá y se reunió con el presidente, evento al que yo estuve también. Yo lo que digo es, tenemos todas las ganas de sacar adelante al país. Evidentemente hay cosas por mejorar, no todo es perfecto. Es necesario mirar para adelante y tratar de ver en dónde podemos encontrar los grandes pactos, las grandes uniones y por esos caminos meternos. Por el lado de la confrontación, yo creo que sí he equivocado. Y otro tema, el presidente de la República fue elegido por 4 años. Aquí no hay reelecciones y aquí no hay ningún camino paralelo. Entonces, se equivocan quienes buscan al presidente Duque como sparring, si a la hora de la verdad lo que estamos es pensando en una agenda para Colombia en el marco de la equidad, de la legalidad y del emprendimiento. ¿Usted se va a reunir con el relator de Naciones Unidas, el señor Michel Forst, sobre el tema de cómo está la situación de los defensores? El día de mañana nos reuniremos con ese relator en el seno de la Cancillería, en donde se le explicará cuál es la posición de Colombia en torno a ese tema y se le presentará la política pública de acción urgente o de acción oportuna para la protección de líderes sociales en Colombia. Yo creo que es importante decir una cosa, Julio. Este relator no había sido invitado en los últimos 10 años a Colombia. Y lo primero que nosotros hacemos, y es una política del señor canciller Carlos Holmes Trujillo, es decir, vamos a poner todos los temas sobre la mesa. El caso de Venezuela es un tema que hoy está sobre la mesa. Nosotros pasamos de tener tener 120.000 extranjeros en el año 2015 de todas las nacionalidades, para hoy tener 1.100.000 venezolanos o ciudadanos de Venezuela censados, más 300.000 retornados, más un poco una población de 200.000 más. Este es un país que ha puesto mucho y lo seguirá poniendo porque hay una característica que ha planteado el presidente Duque. Colombia es un país que juega en el derecho internacional, en la solidaridad y en el respeto mutuo entre las naciones. Doctor Barbosa, se nos ha ido el tiempo de manera muy agradable en este diálogo. No puedo dejar de irlo sin preguntarle si le preocupa un poco las encuestas, si hay un reto muy grande allí, si las han visto más por el lado de lo positivo. ¿Cómo las ven ustedes internamente? Ernest Renan, el gran teórico de 1870, que escribió un gran libro que yo se lo ponía a mis estudiantes, se llama ¿Qué es la nación? Decía que la nación es un plebiscito permanente. Yo creo que el gobierno es un plebiscito permanente. Entonces, evidentemente, lo vemos con un respeto, porque hay que mirar eso con respeto, con análisis, pero con la capacidad de que con el trabajo y con el esfuerzo, con la dedicación, con el mensaje correcto, podemos alterar esos valores que nos motivan y nos dan la oportunidad de seguir avanzando y trabajando por Colombia.
Alto consejero, muchas gracias. Un placer para mí estar acá. Un saludo a toda la audiencia y como siempre, pues esta es mi casa. Esta es su casa, así lo ha dicho. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, este es el panorama de los derechos humanos hoy en nuestro país, en este nuevo gobierno, con esta tarea que todavía queda bastante tiempo, pero sabemos que a la cabeza un hombre que tiene clara la tarea y estamos seguros que allí va a haber un gran triunfo para nuestro país. A ustedes muchas gracias. Se ha terminado nuestro tiempo. Nos veremos mañana en otro programa de La Otra Cara de la Moneda. Buenas noches.